Continuamos en el día y es un placer para nosotros recibir esta mañana a Manuel Luna Suet. Él es presidente de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, pero además estuvo a cargo de ser una de las personas que presentó el informe de la Comisión de Veeduría del sector privado que dio seguimiento a las compras que se han hecho en este estado de emergencia en el país a propósito del COVID-19. Así que con él tenemos varios temas que comentar en el día de hoy. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de la Ley de Garantías Mobiliarias, que es una tarea que impulsa la Cámara de Comercio, que podría beneficiar a muchas empresas pequeñas y medianas de nuestro país. Así que aprovecho y le doy los buenos días a Manuel. Buenos días. Muy buenos días, Amelia. Muchísimas gracias por tenerme en el día. Saludos a todos ahí, a Don Uchi, a Javier y a ti, con mucho cariño como siempre. Bueno, Manuel, vamos a empezar, ya que en la pasada entrevista hablábamos precisamente de las debilidades de la Ley de Compras y Contrataciones y del desafío que representa para la República Dominicana dar seguimiento a cada centavo que se gasta desde el Estado. Se creó hace poco una comisión de veeduría del sector privado que iba a dar seguimiento a las compras de emergencias que se han hecho por la pandemia del COVID-19 en nuestro territorio. La pasada semana, al final de la pasada semana, esa comisión presentó un informe y me gustaría saber cuáles son los principales hallazgos de este informe. Bien, Amelia, efectivamente, nosotros formamos, bueno, la Presidencia de la República nombró una comisión de veeduría que estaba integrada por 5 miembros. Yo estaba en representación del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP. También estaban presentes don Percio Maldonado en representación de la Sociedad de Diarios, don Lorenzo Motaquín por la Iglesia Evangélica, Luz Estrella por Codopime y don José Gotró por la Iglesia Católica. Y desde entonces estuvimos trabajando desde el 6 de abril durante todo el periodo de emergencia hasta la conclusión del periodo de emergencia antes de las elecciones. Ese proceso lo dividimos en 3 fases y emitimos un informe al respecto de esas 3 fases la semana pasada, en el cual nosotros recomendábamos como principal experiencia la creación de un observatorio. Nosotros entendemos que la veeduría fue exitosa porque hubo una cooperación bastante importante de parte del Estado y de la Comisión. O sea, pudimos trabajar de manera eficiente en poder detectar cualquier tipo de, no me gusta decir irregularidades, pero cualquier tipo de situación en la cual debimos alertar al Estado al respecto de las compras. Entonces, en ese sentido, nosotros contratamos a 2 técnicos que estuvieron trabajando con nosotros y esos técnicos pues iban viendo cada uno de los procesos. Fueron más de 50 procesos y dentro de los hallazgos, lógicamente, nosotros podemos decir que fue muy satisfactorio poder en el proceso de veeduría ver que pasaban esas situaciones, alertar a Presidencia y que el ministro Montalvo y la directora Yocasta tomaran las acciones del lugar de inmediato y se suspendieron o se declararon desiertos más de varios procesos que involucraban más de 1.300 millones de pesos, si mal no recuerdo específicamente. ¿Cuáles instituciones, Manuel, pudo observar esta comisión de veeduría? Y si nos puedes especificar las situaciones que con más frecuencia ustedes pudieron contactar en este proceso de observación. Me voy a permitir sacar el chivo ahí, Javier, para no decir una cosa Sí, por sí, otra. cómo no. ¿Cómo no? Pero digamos que el 75% de las compras que tuvieron durante el proceso fueron de 3 instituciones sobre todo. Y esas instituciones fueron el Programa de Medicamentos Esenciales, el PROMESE, el Ministerio de Salud y el Plan de Asistencia Social de la Presidencia. Entre estos abarcaron el 75% de los procesos. Y nosotros, como te dije, lo dividimos en 3 fases. En la primera fase, la principal situación que detectábamos era que habían compras que se hacían o procesos que se licitaban por menos de 24 horas. Y eso provocaba que hubiera un solo oferente o 2 oferentes o ningún oferente
Entonces, lo primero que se le recomendó a la Dirección de Compras y Contrataciones es que, mira, debemos de hacer un reglamento hasta cierto punto y pasarlo a todas las instituciones, porque no deben de haber procesos de menos de 48 horas, a menos que sea una cosa de compra necesaria del Estado que amerite esta situación. Y efectivamente, nosotros vimos que de pasar un promedio en la primera fase de 1.5 días para una oferta de compras y contrataciones, al final del periodo de emergencia estábamos casi en 5 días. Y de pasar a un promedio de 2, 3 oferentes por cada licitación, pasamos a más de 6 oferentes por cada licitación, lo cual dio verdadera competitividad y verdaderas oportunidades de que el Estado adquiriera los insumos al mejor precio posible para poder paliar la situación de emergencia. Y ahí debemos de darle un crédito muy especial a la doctora Yocasti y al ministro Montalvo, Javier, porque para nosotros los dominicanos siempre decimos que aquí siempre se lo quieren robar todo, que aquí siempre hay corrupción, y la verdad es que es una situación, o sea, desde el Ministerio de la Presidencia y de la Dirección de Compras se fue más allá de lo que inclusive se podía tal vez, lo que hacen otros países de la región. Otros países de la región hacen compra directa, y en esa compra directa nosotros pudimos ver, gracias a los técnicos que contratamos, que habían compras que se estaban haciendo mucho más caras que las que se estaban haciendo en República Dominicana, porque en esos países no había procesos de licitación como sí lo hubo en República Dominicana. Lo que ayudó a la Comisión de Veeduría, ¿qué fue? A poder regularlos un poco, y también debo de decir que no es menos cierto que a medida de que las instituciones públicas, creo yo, es una percepción muy personal, se sintieron observadas, pues cada vez acataron cada vez mejor el reglamento que se hizo durante el proceso, que era un reglamento tal vez hasta cierto punto informal, y ahora se necesita que verdaderamente haya un marco jurídico, como bien decían ustedes en la entrevista pasada, que sea muchísimo más riguroso, y a nosotros nos gustaría ver posiblemente que haya ese observatorio. ¿Por qué? Porque lo que nos dimos cuenta es que cuando las instituciones públicas se sienten observadas por un organismo independiente fuera del Estado, con colaboración del Estado, porque también hay que decirlo, sin la colaboración del Estado no pudiéramos tener acceso a la información. Entonces, desde que se sienten observadas, pues casi obligatoriamente se ven obligadas a obrar de manera más pulcra, más correcta. Y yo creo que eso fue uno de los aprendizajes más buenos que tuvo este proceso de veeduría que llevamos a cabo. Me pregunto si el tema del tiempo fue lo único que llamó la atención como anomalía o como, ya que no quieres, ok. No, hubo más cosas, hubo tema de tiempo, en algunos casos, por ejemplo, hubo una institución pública, que no voy a decir el nombre, en la cual se licitó para una cantidad exorbitante de mascarillas, y los técnicos inmediatamente evaluaron y dijeron, pero es que aquí se está licitando 4 mascarillas, creo que era por persona por día, eso no es necesario, se informó, y el ministro Montalvo y Yocasti inmediatamente cancelaron esa licitación. Hubo procesos en los cuales hubo temas de precio en algunos, y entonces ese tema de precio también inmediatamente se declaró desierto. O sea que hubo diferentes situaciones que se alertaron durante el proceso, pero de nuevo, lo más importante es que el Estado mismo, o sea, responsablemente el Ministerio de Presidencia y Dirección de Compra y Contratación, tomaron las cartas del lugar para que esas situaciones no pasaran, y precisamente para eso fue que se creó la Comisión de Veeduría, para poder detectar cualquier situación. Manuel, además del observatorio que ustedes plantean ahí como un elemento importante a integrar en las posibles reformas que se hagan de las contrataciones públicas y de la legislación de contrataciones públicas en el país, ¿qué otras recomendaciones específicas hicieron como comisión de veeduría que se deberían tomar en cuenta en estos procesos de fortalecimiento de las compras públicas, sobre todo en periodos especiales, en periodos de situación de emergencia? ¿Hicieron algunas? Sí, hicimos. De hecho, Javier, le voy a pedir a Amelia que te pase el informe también, porque hay muchas recomendaciones, pero me voy a permitir leer un parcito. La disposición, o sea, dentro de las recomendaciones que hicimos fueron áreas de mejora, ajuste progresivo y gradual del marco normativo,
el mejoramiento de áreas específicas en la planificación. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que hay muchas instituciones donde el problema estaba en la planificación, porque publicaban una licitación y el que la publicaba posiblemente la publicaba ya con errores porque no tenía posiblemente la formación necesaria para poder planificar mejor dicha compra, mecanismos de control preventivo y reforzar el cumplimiento en la publicación de la información. Ese era otro de los fallos que detectamos, sobre todo en la fase 1, que no se publicaba a tiempo los oferentes, no se publicaba a tiempo los contratos, y ya en la fase 3 eso se eliminó. Por ejemplo, en la fase 1 nosotros veíamos en abril donde habían 17 procesos o 20 procesos y el 60% una semana después tenía tardanza en los depósitos, en la publicación de las informaciones en la página web. Eso ya en la fase 3, dígase en junio, ya eso no lo vimos. Las instituciones públicas estaban cumpliendo al tiempo de todas las publicaciones que tenían. Ahí hay que ser muy rigurosos. Igual que en la gestión de la información. Y, de nuevo, el marco jurídico de manera global, para que haya más pero no más control burocrático, sino más control efectivo, y lógicamente que haya un equipo profesional, que lo hay en la dirección de compras y contrataciones, porque la verdad es que los técnicos que había en la dirección de compras y contrataciones fueron fundamentales para poder llevar el trabajo, pero no necesariamente en cada una de las instituciones públicas. Entonces la misma dirección de compras y contrataciones a veces va remando contra corriente con las direcciones de compras de las diferentes instituciones públicas, porque no necesariamente en esas instituciones hay un personal técnico capacitado como sí lo hay en la dirección. Entonces hay que mejorar también esa parte para que fluyamos mejor como país y seamos más eficientes en las compras públicas. Bueno, Manuel, te tenemos aquí con varios sombreros vinculados al sector privado, pero son varios sombreros. Eres el presidente actualmente de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, y como institución ustedes han estado promoviendo la aprobación de la Ley de Garantías Mobiliarias. Entiendo que es una ley, por lo que he conocido, el espíritu de la misma, que podría beneficiar a muchas pequeñas y medianas empresas en un contexto como este, y quisiera que nos expliques cuál es la importancia de esta ley, a quién beneficiaría y por qué la promueven ustedes. La implementación de la ley, Amelia, la ley fue aprobada ya a principios de año y el presidente Medina la promulgó en febrero, y esa ley le da al Estado 10 meses para su implementación. Eso quiere decir que su implementación todavía está en el tiempo permitido, que es noviembre, diciembre, cuando se debe aplicar. Y nosotros lo que estamos diciendo al Estado es adelantémonos. ¿Por qué? Porque el reglamento ya se trabajó desde el año pasado. Ya el Ministerio de Industria y Comercio lo tiene prácticamente listo. Simplemente necesita una orden de la Presidencia de la República para finiquitar hasta cierto punto los últimos aspectos de ese reglamento y que se comience todo el proceso para que comience en funcionamiento el sistema único de garantía mobiliaria, que es un sistema tecnológico. Y aquí explico un poquito la ley para que la gente entienda por qué esto es tan importante. Nosotros lo que entendemos es que la ley de garantía mobiliaria va a ser un alivio, sobre todo para las pymes, para poder recuperarse en este proceso post-pandemia. ¿Por qué? Porque la ley de garantía mobiliaria le da acceso a crédito al comercio, pero sobre todo a la pequeña y a la mediana empresa. ¿Por qué? Y lo voy a explicar en el sentido lo más llano posible. Un colmadero que tiene 5 freezers va a poder poner esos freezers como garantía ante un banco, y ese banco le va a dar un financiamiento para él poder comprar inventario y así recuperar su negocio. Los restaurantes están cerrados desde hace meses, se abrieron 15 días, ahora lo volvieron a cerrar. Están en una situación, hoy salió un comunicado de la Sociedad Gastronómica de la República Dominicana, necesitan hasta cierto punto aire de financiamiento y necesitan esos recursos para reactivarse. Esos restaurantes pueden poner sus cocinas como garantías, cocinas que valen 100,000 pesos, $500,000, 2 millones de pesos, dependiendo del restaurante, y eso le va a permitir recobrar hasta cierto punto liquidez financiera con esos financiamientos. Entonces, necesitamos que se aplique lo antes posible. ¿Y por qué estamos abogando esto desde ahora? Porque el sistema único, que es el sistema tecnológico, no es una cosa que yo digo, voy a implementarlo ahora y ya va a estar listo. O sea, es un sistema de registro que va a permitir
que ese bien mueble, dígase ese freezer, esa cocina, cualquier cosa, no se ponga en garantía 2 veces. Ese sistema único de garantía mobiliaria es un sistema integrado tecnológico que va a permitir que si usted pone ese bien mueble en el banco X, usted no pueda ir al banco Y a pedir un financiamiento también poniendo con garantía ese mismo bien. Entonces es muy importante que se tome, que haya la voluntad política desde ahora de implementar eso. Y lógicamente ahí entra la discusión de dónde va la garantía mobiliaria, quién va a administrar ese sistema único de garantía mobiliaria. Nosotros como Cámara de Comercio lo que estamos diciendo, lo podemos administrar nosotros, que tenemos la experiencia por el registro mercantil, pero también lo puede administrar el Estado. Y es decisión del Estado si lo administra el Estado a una institución como el Ministerio de Industria y Comercio o si lo pasa al sector privado. Bien. Bien, te agradecemos mucho, Manuel, por estas opiniones en temas de mucha relevancia, tanto en transparencia de las compras del Estado como en esta ley aprobada en el país de garantías mobiliarias que vendría a beneficiar a la pequeña, micro y mediana empresa en la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos hoy.